vamos a cerrar ya con todo este programa que tomé acerca de la historia de la iglesia. La semana pasada, yo creo que todos recuerdan que vimos, o lo que vimos, todos lo recuerdan. Efectivamente, vimos cómo después de la Reforma habíamos logrado que el hombre o los reformadores habían logrado ya quitarse toda la costumbre, la tradición, toda la estructura de poder que tenía la Iglesia Católica, y había quedado solamente la palabra de Dios. Mediante el concilio o la reunión de Westminster se hizo la confesión, en la cual, por medio del gobierno inglés, se pidió a todos los teólogos y todos los conocedores y temerosos de la palabra de Dios que llegaran a un acuerdo y que tomaran un resumen de lo que dice la palabra de Dios, que no hubiera malentendidos, para que no hubiera desviaciones, que hubiera una sola iglesia. Hemos visto también que a partir de ahí las iglesias empiezan a tener desacuerdos y a decir: yo no creo totalmente eso, yo creo un poquito diferente, y entonces empieza a dividirse, como en un principio, tal como fue en el primer tiempo, cuando la iglesia primitiva empezó a tener divisiones, y como había también corrientes de pensamiento totalmente apegadas al humanismo. Y en este momento también, después de la Reforma, ya que se purificó, empieza a haber diferencias. Una de ellas había sido, ¿recuerdan cuál es una de las primeras que sucedieron? La primera división que había era aquella inconformidad que tenía la iglesia anglicana, la iglesia inglesa, con el gobierno en un primer tiempo, porque decían que nadie los iba a ellos a gobernar, y ya habíamos visto con el hermano Hugo que desde antes no estaban de acuerdo el rey con la iglesia, entonces hizo su propia iglesia anglicana. Después vimos también que dentro de ese grupo, de esa iglesia en general en Inglaterra, surgieron los puritanos y los congregacionalistas, y entonces después surgió el grupo de los presbiterianos, y dijeron: nosotros sí queremos tener un presbítero que estudie, que nos dirija, y los otros dijeron: no, nosotros somos un poco independientes. Total, siempre el hombre, ya lo habíamos explicado, el hombre tiende a hacer su voluntad por encima de la de Dios. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. No hay nadie en el mundo que tenga un cristianismo perfecto. Esa es la verdad. Estamos intentándolo cada día. Pero ya cuando nos ponen las reglas, cuando nos ponen: mira, esto es lo que dijo Dios, bueno, es que este punto a mí no me favorece, este punto a mí no me convence, entonces yo mejor no. Dijeron los bautistas: es que si no somos bautizados por inmersión, y entonces nosotros no podemos estar de acuerdo con ustedes. ¿Por qué va a ser por aspersión o por que se nos rocíe o que se nos vierta el agua? No estamos de acuerdo. Hicieron su grupo enorme, es una gran división ahí, que fueron los bautistas. Y bueno, si me acompañan a leer, vamos a ver a partir de la segunda hoja. En la primera subtítulo teníamos la iglesia moderna en general, después las iglesias reformadas, ya vimos cómo vinieron a América, ¿verdad? Los holandeses la trajeron, después los bautistas llegaron, y íbamos con los amigos o cuáqueros. Vamos a hablar un poquito de ellos. Esto es en general nada más para ver en este capítulo cómo es que las iglesias llegan a los Estados Unidos, que es en realidad como llega el cristianismo a América. Entonces vamos a ver un poquito quiénes eran los cuáqueros. Dice: esta sociedad pues nunca se tomó el nombre de iglesia, ¿sí? Ha sido el grupo más alejado del gobierno de las iglesias. Surgió de la enseñanza de George Fox en Inglaterra. Fíjense que a este señor, como dice más adelante, no les gustaba la liturgia. Él decía: yo quiero reunirme a leer y vamos a hacer iglesia porque amamos a Dios y vamos a conocer su palabra, pero que no exista la liturgia. No vamos a reunirnos incluso en domingo, no es necesario. Todos los días son iguales. Es como cuando nos preguntan: ¿por qué el día del Señor? Entonces, para no estudiar, para no meterse a investigar, o para no tener sustancia y no discutir, todos los días son del Señor. Bueno, pero el Señor dijo que el domingo exclusivamente va a dar especiales bendiciones, que ese día no es nuestro, ni para nuestro trabajo, ¿sí?, ni para nuestra realización, va a ser de reposo y dedicado a Él.
Entonces quienes son modernos y lights dicen, no hombre, todos los días son iguales, todos son del Señor. Cuando en la palabra de Dios, lo estudiamos muy bien, dice, este día no lo toques, ese día es mío, no es para tu productividad, es para mi honra. Entonces este señor estaba totalmente en eso, no hay que reunirnos. Fíjense adelante, dice, ellos se oponían a la liturgia y la necesidad de dirigentes. Wow, mucho desorden, ¿verdad? Enseñaba que el bautismo y la comunión debían ser espirituales y no formales. Es decir, tú estás convencido que eres cristiano, está bien, no necesitas el agua, porque no tiene importancia. El agua es algo físico, con que tu espíritu esté bien, no necesitas bautizarte. Hay hermanos, ¿verdad?, que pasan muchos años y no se bautizan. No se bautizan porque no lo consideran necesario. Tengo la convicción, Dios me conoce, no me voy a bautizar. Es un acto, es un sacramento obligatorio, ¿verdad? De ello no depende nuestra salvación. No depende. Pero para ser uno solo, para ser comunión, para ser el pueblo de Dios, tenemos que hacerlo. Pues este señor dijo que no, que él no lo iba a hacer, y después decía que la comunión tampoco, que la cena del Señor tampoco, que era simbólico y que no tenía que hacerse. Dice que no tenían que tener sacerdote ni ministro con salario, sino que cualquier adorador debía hablar según la inspiración del Espíritu de Dios, que es la luz interior y guía de todos los verdaderos creyentes, y que los dones del Espíritu y gobierno de la sociedad, los hombres y las mujeres debían tener los mismos privilegios. Sí. No. Y este nombre de los cuáqueros se les dio por el término en inglés, bueno, en inglés temblor o terremoto es quake, ¿verdad? Entonces ellos decían que el Espíritu de Dios los hacía temblar, y siempre lo decían. Entonces lo decían tanto que ya se les quedó así, los cuáqueros. En realidad en inglés lo traducimos así al español, los cuáqueros, ¿no? Pero es como muchas degeneraciones, ¿no? Decimos la troca en vez de truck, ¿no? Decimos la troca y la traila, decimos la traila y la llévala. El caso es que ellos son denominados así por el temblor que sentían ante Dios. Pero fíjense que no respetaban esto, no querían liturgia, no querían los actos que tenemos nosotros cada domingo, no eran necesarios, según este señor Fox. Entonces tengan cuidado cuando escuchamos que alguien es cuáquero y nos dice, bendito seas, hermano, y tal. Dice, bueno, pues sí, pero cuidado, porque no está muy completo, no está respetando la liturgia. Hay que saber de dónde vienen estos. Dice, primero se autodenominaron hijos de la luz, más tarde la sociedad de los amigos, y por último, cuáqueros. Fueron perseguidos y rechazados por todas las iglesias. Después dice, bueno, se instalaron en Rhode Island. No vamos a leer todo, porque hay mucho, pero adelante, fíjense, dice, la persecución activa cesó en Inglaterra y en los Estados Unidos después de la Revolución del 88, en 1688. Después de eso, ellos empezaron a reunirse, pero en otro sentido, ya no exclusivamente en la adoración a Dios, sino haciendo obras de caridad y haciendo obras que eran importantes en ese momento, ciertamente. Es decir, cuando estaba la colonización en los Estados Unidos, pues exterminaron a los indios, ¿verdad? Y estos cuáqueros los defendían, veían por sus derechos, veían porque no fueran abusados de sus derechos. Cuando había esclavitud, ellos decían que no debía haber esclavitud, que todos éramos hijos de Dios. Entonces, eso tenían de bueno, eso era muy bueno. Tenían su Biblia en la mano y tenían buenos actos, tenían buenas intenciones, pero estaban desobedeciendo a la adoración correcta para Dios, que es una liturgia como Él la pide. Entonces, quiero resaltar esto porque vemos a muchas personas que hacen buenas obras, y fíjense que en la tradición católica decíamos, y todavía se sigue entendiendo que, híjole, hizo tantas obras que yo creo que sí es salvo, por sus obras, ¿verdad? Siempre lo decimos. Yo tengo muchas memorias de personas que han muerto y dicen, híjole, es que era tan bueno, yo creo que Dios sí lo salvó al último, pues, ¿no? O vemos un familiar que sufre tanto antes de morir que dice, no, ya con su sufrimiento ya le pagó a Dios. Seguro que es algo, es que como nos duele tanto humanamente, decimos, híjole, es que como sufrió, yo creo que Dios con ese sufrimiento le hizo pagar su salvación, ¿verdad? Al menos lo sentimos, porque es humano.
¿Cómo es posible que Dios no se apiade de él y además de lo que sufrió aquí se lo lleve allá al infierno? Imagínense qué injusto sería. Uh-huh. Ok. Con eso se redimió. Bien, entonces únicamente lo pongo en foco de ustedes para que vean que estos cuáqueros sí hacían muchas buenas obras y llevaban el nombre de Dios haciendo buenas obras, pero no tenían adoración. Bueno, era una carencia que ellos tenían muy grave. Vamos adelante, vamos a leer acerca de los luteranos. Sí. Sí. Y en la actualidad tienen como si fueran sectas. Tienen grupos muy fuertes, sí, efectivamente, de poder. Iba a responder, y a propósito, qué bueno que usted lo comenta. La semana pasada no quedé yo muy satisfecho de la respuesta que le di yo a usted. Usted me preguntó por qué la iglesia bautista era tan numerosa y seguían rigiéndose en organización, no en poder. Les decía yo que había un orden de autoridades en la iglesia que no tenían poder, pero sí tenían gobierno. Quería darles solamente un ejemplo más. Acabamos de salir de la iglesia, del poder de la iglesia católica, en donde los ministros tenían el poder de Dios, de ellos saber quién era salvo, de ellos dar la salvación a unos, a otros no, de ellos ser la autoridad en la tierra, ¿sí? La autoridad de Dios en la tierra. Entonces, por eso estamos diciendo, la estructura de las iglesias reformadas sí tiene un orden, sí tiene un gobierno, para que se hagan las cosas correctamente, no para ellos tener la batuta o el poder como del Espíritu Santo y decir quién se salva y quién no se salva. A eso nos referíamos. Espero solamente satisfacerla a usted, ya que yo quedé muy incómodo con no haberle respondido correctamente o más amplio. Creo que esto nos sirve también. El hecho de que haya organismos y sectas que se hacen muy poderosas no quiere decir que ellos en realidad tengan la autoridad de Dios en sus manos, ¿verdad? Es porque se han separado, es porque tal vez no hacen las cosas correctamente, porque por eso se separan. Lo vemos en Estados Unidos con los Amish o con los testigos de Jehová, que son muy fuertes, o todo el estado de Utah, o toda esta región que está exclusivamente mormona y que nadie entra y no puedes hacer nada porque te funden ellos, no te dejan progresar, no puedes vivir. Sí. Wow. Sí. Sí, se llega a hacer cosas irracionales, ¿verdad? Lo vemos, les digo, la cultura de los Amish, que llamamos nosotros los menonitas, o que son, pero son diferentes, perdón, es que ya hay tantas, de veras, hay cosas similares, pero bueno, lo que quiero decir es que son muy encerrados en su comunidad, ¿no? Nadie entra, y hay ahí poligamia, y ellos no les importa, y tienen problema de descendencia por la cuestión sanguínea, y no les importa, ellos siguen defendiendo su mal hacer. Sí, vamos adelante, leemos un poquito acerca de los luteranos. Ellos surgieron de la Reforma bajo Martín Lutero. Las iglesias nacionales que se organizaron en Alemania y los países escandinavos tomaron el nombre de luteranos. Algunos de ellos llegaron a Nueva York junto con los reformados, pero se independizaron. No vamos a leer todo exactamente, pero sí les quiero decir, bueno, este está cortito, al menos esto. En 1710, una colonia de luteranos desterrados de Alemania llevaron su iglesia de nuevo a Nueva York y Pensilvania. En el siglo XVIII, los protestantes germanos y suecos emigraron a América por miles, y el primer sínodo luterano se organizó en Filadelfia en 1748. Desde entonces las iglesias luteranas crecieron mediante la inmigración y el aumento natural, hasta que hoy cuentan con más de 8.300.000 miembros. Hay una cuestión, la iglesia luterana, a todos les estamos sacando sus defectos, pero es que es cierto, la iglesia luterana ciertamente al principio era pura, porque era, como Lutero decía, había que quitar toda la parte esta de la iglesia católica, el peso de su gobierno, la maraña